Empezamos por qué puede aportar la astrología a la terapia, ¿te parece? Muy O bien. como quieras tú, ¿eh? Como Sí, tú no, lo no, veas. al final vamos a hablar de las dos direcciones, ¿no? O sea, ¿qué Ujú, aporta la astrología a la terapia? ujú, Yo creo que sobre todo lo que aporta es muchísima claridad, dado que todo lo psicológico es lioso, es complejo, ¿no? El ser humano bueno, por un lado es infinito y luego, sin volvernos tan así, también tiene muchas capas, tiene muchas facetas, tiene muchas partes, ¿no? Estamos compuestos de partes. Entonces, claro, la carta natal, que al fin y al cabo es una composición de todos nuestros yoes, ¿no? Es la estructura, es como el organigrama de nuestros diferentes departamentos internos, pues aclara muchísimo esa multiplicidad que muchas veces es liosa, sobre todo cuando nos han educado para que nuestra identidad o nuestro yo se identifique solamente con una cosa. No, tú mm, solamente puedes ser extrovertido. Si eres extrovertido, eso excluye que tengas una faceta introvertida, ¿no? Entonces, ya de entrada, la astrología te permite que puedas tener una luna fuerte, que está más vinculado con mi yo tímido, y un Marte que quizá tiene más que ver con mi lado luchador. Entonces, ¿qué respiro? El sí. tener un modelo de autoconocimiento y de personalidad que facilita eso, ¿no? Incluso a veces, ¿no? Me contactan clientes a los que he hecho consulta que me dicen que ellos o ellas, haciendo consulta con sus respectivos psicólogos, pues me comunican que sus psicólogos pues han escuchado la grabación que tuvimos y que gracias a ello han podido adelantar muchísimo, que gracias a ello han podido Mm, acotar mucha incertidumbre, muchísima confusión bueno, en general el feedback por parte de psicólogos que se encuentran con la herramienta de la astrología psicológica pues apoya mucho, ¿no? Que pueda complementarse eh, la astrología, sin duda, con la terapia. Entonces, bueno, yo creo que desde ahí podemos ver cómo la psicología y concretamente la terapia va a beneficiarse sin duda. Ya lo hace, ya lo hace. Yo creo que nos ahorraríamos sesiones, ¿no? Sí, 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 sí. Porque Bueno, iríamos como más rápido, ¿no? Más enfocada. Tienes un mapa ahí delante como muy, muy, muy preciso sí. para poder ver exactamente qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Uh-huh. Sí, Ya no sí. solo por la carta, sino también por los tránsitos. A lo mejor te está viniendo alguien en consulta con unos tránsitos Uh-huh. complicados, ¿no? Y poder Uh-huh. acompañarle con la astrología, con los Uh-huh. tránsitos junto con su carta natal es como un complemento que ojalá, ¿no? Lo hubiese tenido yo hace años. Ya, ya, es el suspiro de cada día, ¿no? Ojalá en su momento, en esas crisis y esas noches oscuras del Mm, alma, ¿no? Hubiésemos encontrado un mapa, una guía para mm, entender, ¿no? Pues por ejemplo, mi momento más oscuro de mi vida, bueno, hay varios oscuros de mi vida, pienso en los dos tenía un tránsito de Plutón. Uno mm, sobre mi Venus, que coincidió con el divorcio de mis padres mm, y que lo recuerdo realmente como el peor momento. Y luego en la adolescencia tuve Plutón transitándome sobre el Sol, ¿no? Que eso ujú, ocurre, bueno, a la mayoría de gente no le ocurre nunca, porque Plutón tarda ya, 20 años en pasar por un signo, ¿no? Entonces, qué bien me hubiera ido el saber lo que estaba ahí ya. pasando para resignificar, para no atribuírmelo al menos el 100%. Sí que hay Mm, el peligro de que si se abusa de la astrología todo es balones fuera, todos son astroexcusas, ¿no? Todos no es por Plutón, no, a ver, también participamos activamente en los procesos con el cosmos. Entonces, sin entrar en ese extremo de quitarnos culpa, también nos quita en su justa medida para darnos cuenta que formamos parte de un sistema que está fuera de nuestro control y eso da paz, mm. da tranquilidad. Bueno, yo creo que también ayuda a la parte proactiva, ¿no? Yo ahora estoy en, bueno, la cuadratura Plutón-Plutón y tal. Entonces, ya al saberlo, pues ya tienes maneras creativas de rendirte a eso, ¿no? Uh De no -huh. tener miedo a ciertas cosas, porque sabes que vas a tener que pasar por esa etapa, ¿no?
Ujú, Entonces, bueno, pues encontrar maneras de darle espacio, ¿no? En lugar de resistirte, si ya lo sí. sabes, pues es más fácil porque si no te viene y dices, wow, ¿qué me ha ocurrido, no? Y luego cuando miras, Ujú, ah, vale, que estaba, un astrólogo me ha dicho que tenía unos tránsitos X, ¿no? ujú, Y ujú. saberlo ya, Qué bien, ya, sí, ya ¿no? hace que entres desde otro lugar, Y, ¿no? y tú lo enfocas de una forma psicológica, o sea, lo enfocas de una Claro. forma muy constructiva, no, no siempre es así, o sea, lo enfocas como una energía disponible, que hay diferentes maneras de tributar, ¿no? Como diría Andrés Uzunaga, ¿no? Hay Ujú. diferentes formas, ¿no? de procesarla, de canalizarla, de gestionarla, y ahí tenemos, ¿no? Nuestra parte de qué hacer con ello. Lo que pasa es que según otras fuentes podría ser, no, no, tienes un tránsito cuadratura Plutón-Plutón y te va a pasar esto, ¿no? O sea, eso No. también, yo creo que algo también interesante, ¿no? Del enfoque psicológico, que también es específico del terapéutico, que iré un poco detallando cuál es la especificidad, es ese, es que no es determinista en sentido, no, estamos condenados, no, no, como se dice, los astros inclinan, pero no determinan, ¿no? Así que Ujú. tu enfoque es súper constructivo, porque no te va a hacer entrar en pánico por determinismos. Claro, es que hay muchas maneras de vivir la energía de un arquetipo, ¿no? Y muchas más de las que nosotras mentalmente nos podríamos estar imaginando, ¿no? Tú puedes hacer un listado, vale, ¿qué me podría pasar con un tránsito de Plutón? Mira, yo qué sé, en la Uh luna, ¿no? Pues que haya una pérdida, que se muera mi madre o que me pase -huh, esto. Y luego uh la -huh, vida te puede sorprender con otra cosa que no te lo esperabas, pero uh que -huh, tiene relación con cómo tú te lo vas a tomar a nivel emocional, ¿no? uh -huh, La vida es tan compleja, tan, yo siempre digo, tan misteriosa y siempre te va a uh sorprender. -huh. Así que, bueno, tú puedes saber que va a venir una energía X, pero es a la expectativa un poco de cómo se manifestará más en concreto, ¿no? Me encanta. Y justamente la astrología terapéutica lo que hace es resolver esa infinitud de variables y complejidad que es la vida, que es la psicología del ser humano, que es la infinitud inherente del símbolo astrológico, que es, dado que no sabemos cómo va a colapsar, a manifestarse el arquetipo, Mm. pues dejemos de ir de adivinos, dejemos de endiosar la figura del, ¿no? del rol del astrólogo como si lo supiera. No, es un enfoque psicológico terapéutico y Ujú. parte del yo no sé cómo tú estás viviendo tu carta, ¿no? Entonces yo creo que lo revolucionario, digamos, de este enfoque es que el punto de partida es que si tú eres la consultante y vienes a mi consulta, yo en vez de ir con la carta, ¿no? con el mapa natal por delante y te digo cómo eres tú, Ujú. no, lo que hago es utilizar la carta natal como mapa para explorar el territorio que eres tú. Y entonces yo para Ujú. eso lo primero que necesito es entender de una forma lo más aséptica, ¿no? lo más neutral posible, conocerte a ti. Incluso puedo no mirar tu carta hasta cuándo, hasta después de preguntarte desde el punto de vista pues terapéutico, pues ¿para qué vienes? ¿Qué te preocupa? ¿Quién eres? ¿Qué has Ujú. estudiado? ¿De qué trabajas? ¿Qué problemas? ¿Qué te raya? ¿Qué patrones a nivel de relaciones de pareja, familiar, o sea, a nivel físico? ¿No? A ver, ¿tienes algún tipo de tendencia a ciertos síntomas? A ver, ¿qué puede haber? ¿No? Es cierto que yo lo enfoco psicológicamente, no a nivel somático, a nivel Mm. de astrología médica, que ahí no soy especial, pero bueno, a nivel psicológico, lo que estaría dentro de lo psicológico, entonces el enfoque es ese, ¿no? Es dame información en concreto que alguien puede decir, ah, pero es hacer trampas. Yo creo, porque No. no, no, pero yo no vengo como astrólogo especializado en astrología terapéutica a adivinarte nada, sino que lo uso como mapa. Entonces, una vez que me das la información, ¿no? y el monográfico y el posgrado de interpretación terapéutica, pues se basa precisamente en eso. Primero, redactamos, compartimos, Bueno, recogemos información. esto es igual que en consulta, ¿no? El psicólogo, cualquiera que haya ido a una sesión con un psicólogo, sabe que el psicólogo te pregunta un contexto, no viene ahí y va a adivinar cuál es el tratamiento que Uh necesitas -huh, ni lo que va a hacer en siguientes sesiones. Es necesita un contexto para entender quién eres, de dónde vienes, ¿no? De cómo sientes, quién eres, ¿no? Un contexto, ¿no? Y creo que la astrología terapéutica, ¿no? También lo que hace es, corrígeme si me equivoco, ¿eh? uh Es una vez ya tienes el consultante delante, ¿no? Y te ha -huh, explicado un poco con la carta, tú puedes explicarle
de qué manera él puede activar más sus recursos para salir, Claro, por ejemplo, de una crisis, ¿no? Los recursos que claro. tú ves que tiene en su propia carta. Sí, sí, me encanta, no lo estás explicando perfecto. O sea, me explican lo que sea, yo veo, ¿no?, la carta primero, cómo lo está viviendo, porque Mm, tener una carta natal no te asegura que la estás viviendo en el mejor, ¿no? Me gusta mucho utilizar la genética como forma de entender lo que es una carta natal. La genética predispone a un tipo de rasgos, pero luego depende del ambiente que se expresen o no algunos genes. Pues lo mismo, ¿no? La carta natal implica un potencial y hay entornos que son favorecedores de la expresión de ese potencial y otros que son más inhibidores. Entonces, una vez que ujú, me dan información, digo, vale, venga, pues mira, veo que tu problema es este Saturno que te está dando por saco porque está en cuadratura con tal. Entonces, puedo personalizar, no solamente puedo identificar desde el punto de vista psicológico que lo saturnino tiene tendencia al colapso o al estrés, o a la ansiedad, ¿no? No solamente me ujú, permite, sino que depende de donde tenga Saturno, digo, vale, tienes Saturno en Libra, vale, entonces es más fácil que la ansiedad sea ansiedad social. Es que lo tengo en ujú, Acuario, pues quizá tu ansiedad tiene más que ver con presentarte socialmente como alguien diferente. O tengo Saturno en Aries, pues quizá tu ansiedad tiene que ver con tomar riesgos o enfrentarte, ¿no? O sea, que permite personalizar mucho más y ujú. rápidamente personalizar también el tratamiento, que esto también favorece a la psicología. Es La decir, bueno, psicología. pero sin psicología, es que esa es otra, ¿no? ¿Qué aporta la terapia a la astrología? Pues aporta, o sea, sí, ¿qué aporta la terapia a la astrología? Pues aporta formas concretas de explorar la Ujú. persona. Porque, claro, yo sin formación en terapia, en psicología, ¿qué haría? ¿No? Ante qué le pregunto o cómo interpreto la información que me está dando. ¿Qué? ¿Simbólicamente? ¿Abstractamente? No, yo quiero ayudarle a esa persona en concreto, con el problema que tiene en concreto, y quiero darle soluciones que tengan mínima evidencia detrás de que eso funciona. Y no creo que haya que tener miedo que eso es lo que ocurre a veces, ¿no? Que hay miedo a quererle dar un planteamiento un poco más científico a la astrología. Entonces, ¿qué Ujú. aporta la psicología y la terapia a la astrología? Pues también método y rigor. Yo creo que el rigor hace falta en todos lados, ¿no? Entonces, la Ujú. astrología pues no iba a ser una excepción. Y yo creo que la mayoría de astrólogos, ¿no? necesitan una actitud un poco de psicólogo, ¿no? Cuando Uh viene -huh, alguien a la consulta, porque, bueno, al menos a mí me ha pasado en consulta de hábitos de alimentación, uh que la -huh, persona básicamente necesita, por ejemplo, sentirse escuchada, tiene mucha necesidad de uh contar -huh, lo que le ocurre y tú estás en un rol un poco de psicólogo sin ser psicólogo, ¿no? uh -huh, Bueno, en tu caso, pues algún día serás psicólogo, ¿no? uh -huh, Además, pero te uh -huh. coloca en ese rol de observador, de la escucha atenta, de Exacto. ver más allá, ¿no? Porque algo que me interesa mucho, que creo muy interesante de la consulta astrológica, Uh es que -huh. las personas te cuentan, ¿no? Algo, ¿no? Algo que les está pasando. Y tú, como observador, como astrólogo, tienes que detectar desde qué parte de la carta te están hablando, Uh ¿no? -huh. Sí, Porque a veces te puede estar contando algo y dices, vale, eso lo está contando desde su luna, ¿no? Está identificado mucho con su luna y no tanto uh -huh. con su Sol o con su Venus o con su Marte, etcétera, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿no? El modelo que uso detrás de la astrología terapéutica es un modelo donde cada arquetipo, cada planeta que tiene una función, es como un departamento de una empresa que sirve para algo, Uh puede -huh. estar cumpliendo su función o no, puede estar disfuncional, ¿no? Entonces, creo que es una forma también muy constructiva de usar o de plantear o de enfocar la astrología terapéutica o que determina y define lo que es la astrología terapéutica, que es identificar planetas disfuncionales, tanto porque Uh -huh. están demasiado activados, que entonces es disfuncional por exceso, Uh o -huh. disfuncional por defecto, porque está apagado, porque está desactivado. Entonces Uh -huh. esto no lo puedes ver a priori, o sea, antes de hablar con la persona, sí que es cierto que después de ver muchas cartas, pues decir, vale, yo creo que si la Luna está en conjunto Saturno, en Capricornio, pues es más fácil que la dimensión de lo lunar pues esté más limitada. Pero es una hipótesis, hasta que no hablas con la persona,
no lo sabes, porque puede ser que esa persona que de primeras la carta apunta a que va a tener una parte disfuncional por defecto, como la luna conjunción Saturno, esa persona tiene una educación que precisamente ha sido afín al modelo o a la forma de funcionar de esta posición y lo ha podido desarrollar perfectamente y no hay ningún problema. O también dependiendo en qué momento la encuentres, porque, por ejemplo, si esa persona llega a ti después de 5 años de terapia debido a esa luna en Capricornio con Saturno y tal, se sintió X y hizo terapia, pues te llega ya en un momento en el que pues ya no está de manera disfuncional porque se la ha trabajado. Y en cambio, si lo Sí. hubieses hecho la carta 5 años antes, pues lo hubieses encontrado en un momento distinto, ¿no? Sí, es muy... Es a menudo un comentario que recibo es el de ¿me lo llegas a decir esto hace 5 años? Y no sé cómo cómo me lo hubiera tomado, ¿no? O sea, que es cierto que al final también es eso, ¿no? No estamos siempre igual. O sea, el lograr construir una identidad fuerte, una autoestima fuerte, el conectar con nuestro propósito, no es algo que nos venga regalado, y hay todo un proceso. Y creo que la astrología ayuda a acortar este proceso. Y el enfoque terapéutico lo que ayuda es a personalizarlo. Porque si no, dices, vale, tienes carta, vale, eres Virgo, vale. Ah, vale, Virgo tiene que ver ¿con qué? Con la salud, vale. Es una de las posibilidades. Pero también podría ser un mecánico, alguien que el modelo mecanicista a la hora de comprender la realidad lo enfoque a nivel de máquinas y eso quizá depende más de un contexto en el que le han influido o le ha estimulado el mundo de las máquinas y tal y claro, yo no lo sé, entonces yo no te voy a decir a ti en frío, ¿no? Cuando una consulta en frío es cuando yo no sé nada de ti. Claro, si te planteo opciones de qué cosas puedes, digamos, a las que te puedes dedicar, si lo hago en frío, te plantearé hipótesis y te lo diré, ¿eh? Te diré, mira, Nuria, no sé, ¿eh? Yo no sé exactamente cuál va a ser, pero mira, esto y esto es afín a ti. Y es por esto, ¿no? Y te doy la estructura profunda que a ti te pueda ayudar a inspirarte para tu... En cambio, si voy por delante, que tú me has explicado, tu inquietud siempre por la alimentación, por la salud, por el conocimiento, me empiezas a dar todo ese contexto, es de una riqueza en el que yo viendo la carta natal es como que entro en un momento de y te puedo dar, por lo tanto, te puedo dar una explicación, ¿no? O sea, yo he notado una gran diferencia de cómo son las consultas cuando tengo información previa, cuando las hago en frío, que es la mayoría de veces la gente lo que espera en una consulta es que sea en frío, es no dar información. Pero Por eso, yo siempre digo que no, que manden información cuando alguien me perfecto, pregunta y que vayan con preguntas. me encanta. Pues en ese sentido yo creo que, y no es por alardear de nada, yo creo que nos diferenciamos de la forma más habitual de practicar astrología, que es haciendo consultas en frío. Lo cual yo que hablo con astrólogos de todo tipo, los veo estresados, porque los veo intentando mantener un modelo de consulta en el que la expectativa de la otra persona es ser muy concreto, pero no pueden, porque hay una limitación del tipo de conocimiento que tienen entre manos, ¿no? Y por falta, primero, de reflexionar sobre lo que es la astrología, en vez de ir directamente a usarla, antes, a ver, los fundamentos, cuál es su naturaleza. Y segundo, una vez que la entiendes, ser consecuente en la práctica de la consulta, porque hay muchos astrólogos que entienden perfectamente lo que es el lenguaje simbólico, lo que es tal, pero luego en la práctica se ponen súper mega predictivos, súper mega deterministas, no entiendo esa falta de coherencia con lo bien que Yo me creo demuestras que que lo se entiendes. aprovecha mucho más si vas eso explicando un poco y con preguntas. Yo, por ejemplo, lo que me he encontrado también es que, bueno, la gente cuando te conoce, ¿no? Mis amigas, por ejemplo, ¿no? Que enseguida pues conocen a un chico, ¿no? Oye, mírate la carta de él y se dibujan la sinastría y dime algo, ¿no? Y al principio empecé como que les decía algo y luego llegué a un punto un día que le dije a una amiga, es que no lo voy a hacer porque es que yo no conozco a esta persona. Claro, yo vi cosas de la carta que yo interpreté como él las estaría viviendo, pero digo, es que yo no lo conozco de nada, Claro. no me has puesto ni un mínimo contexto, no he hablado con él, no veo cómo respira. Si esas partes de su carta la está viviendo de manera constructiva y activa
o no, ni en qué punto de su vida está. Y dije, es que no lo quiero hacer más esto, porque no tiene ningún sentido. No. Se nota que eres Virgo, muy Virgo, y a la hora de querer ser concreta, ¿no? Y querer ser útil en tu, ¿no? A la hora de servir a los demás, Sí, claro, ahí te imagino que a mí me pasa también, que te sientes como limitada a decir, no, es que no te puedo dar esta información, esa expectativa que exacto. tienes no se ajusta, porque hay Mm, variables no astrológicas en juego. Y mm, esto yo creo que a veces se olvida. Por eso, en claro. enfoque terapéutico, dice, como yo no sé, siempre pongo el mismo ejemplo un poco chorra, ¿no? Como en la carta natal no pone que te gusta Shakira o que te gustan los Mm. shawarmas o que te pone tal, pues pregúntalo. Ni O si sea, sale de otra pregúntalo. relación escarmentado o no, en qué punto está de su vida, Claro. etcétera, ¿no? Y después como, es que me conecto y es que yo esto no lo quiero hacer más, porque no tiene ningún sentido. Sí. Y ya no lo he hecho más esto. Si ya conozco a la persona, al novio, lo veo, lo voy conociendo, voy hablando con él, Ujú, ya es otra ujú, cosa, ¿no? Luego ujú. puedes estar con él, puedes explicándole cosas de su carta, pero si no, no tiene, para mí no tiene ningún sentido. Aleix, cuéntanos un poquito cómo estructuras tú, digamos, una formación, un curso basado en la astrología terapéutica. Es decir, ¿qué miras? ¿En qué se basa exactamente? El posgrado, también en el monográfico, nos basamos en estudio de casos, ¿no? Una forma muy interesante de Vale. estudiar cualquier cosa que tenga mínima aplicación práctica. Si es Ujú, la metafísica de Aristóteles, no, pero si cualquier cosa sea mínimamente práctica, es bueno hacerlo a través de casos concretos. Entonces, ujú, la forma que tengo es, aparte de generar un poco de modelo, es partir de un caso en el que exploramos una problemática concreta. A partir de ahí aprovecho para explicar modelos psicológicos, ¿no? Que tengan una fundamentación, que tengan una base académica. Me gusta mucho apoyarme en lo académico, también me salgo de lo académico, creo que hay realidades que no pueden atraparse desde la intelectualidad, desde la ciencia, desde el rigor, pero bueno, todo lo que se puede intento generar, digamos, un contexto en el que a ver, ¿qué vamos a necesitar para entender este caso concreto? ¿Que me viene un caso de ansiedad? A ver, que sabemos lo que es la ansiedad, ujú, sabemos la relación que hay entre ansiedad y astrología. Entonces, una vez que hemos conseguido eso, luego ¿a qué voy? Soluciones. Tengo lo que se llama el esquema planetario de soluciones, que es ajá, un esquema que lo que hace, bueno, que no voy a hablar de cómo, de dónde sale, porque viene de investigación, de muchos modelos donde ha habido una síntesis y que básicamente le llaman eso, esquema planetario de soluciones. Entonces, en función de la ujú, disfuncionalidad, lo que hago es proponer soluciones concretas que ayudan, por ejemplo, que si hay un exceso me invento, de mercurio y te hace pues vivir, ¿no? En un universo de información, de puntos de vista y todo es mega relativo, etcétera, pues en el esquema planetario de soluciones se ve cómo Júpiter es un planeta que compensa el exceso, ¿no? Todo gráficamente ujú, se puede ver. Entonces, Júpiter, ¿qué consigue? Absolutizar las cosas. Claro, y un jupiteriano no tiene el problema de claro. relativizarlo todo, porque cree en una verdad absoluta y no encuentra que existan excepciones, no existe nada que relativice la verdad. No, no, Dios Ujú, existe, punto. No, esto es verdad, punto. Entonces, bueno, y esa sería la tercera parte del estudio de cada caso, la solución concreta a partir de este esquema. Y es ver. En el posgrado lo organizo por planetas, ¿no? Primero la Luna, ¿no? Y voy un poco vale. en... Ujú, Hay planetas que se vinculan mucho con la edad que tienes. La Luna y Mercurio tienen que ver con la infancia, Venus y Marte con la adolescencia, el Sol con el logro que es la adultez, Júpiter, Saturno ya tiene que ver con una adultez más conseguida, y luego los transpersonales, dado que son transegoicos, como van más allá del ego, pues tiene más sentido en la vejez, que es cuando ya no ujú. estamos tan egoicos con querer salir de Instagram, que me den like, que me sigan, que ganar pasta, o sea, en la vejez es más, ya uno está en otra, entonces yo sigo un orden por según edad
y voy explicando disfuncionalidades típicas, propias, que me encuentro más abundantemente en consulta y le doy todo una base teórica y práctica basado todo en casos, y voy como evolucionando. En el monográfico haré lo mismo, solamente que se comprime en en 4 días. Son 4 días intensivos. Pero Y creo, entiendo que es para, imagínate que quiero ir yo, aprenderé para mí misma, ¿no? De cómo equilibrar ciertas cosas que yo puedo tener, ¿no? Pues eso, pues si yo soy muy mercurial y vengo a tu monográfico, ¿no? Aprenderé que si tiro de Júpiter, pues puedo salir de cuando pues todo es posible exacto. ¿no? O Y te sea daré... que Ujú. no, Y me te, refiero que tanto es para nivel personal como para si alguien es psicólogo, terapeuta o así, ¿no? Que lo quieran aplicar, pero también para las personas de cómo autoaplicárselo, ¿no? En su carta. sí, por un lado, puede ser para ti en persona, en cuanto que te ayuda con tu caso en concreto, o también se aprende mucho de los casos de los demás De los y compañeros. de los compañeros. O sea, porque una cosa que se descubre cuando se hace, vamos a decir, terapia grupal, es que nuestros problemas no son tan especiales. O sea, que como Sí. humanos compartimos una gran cantidad. Entonces, por un lado. Y luego, para terapeutas, pues aparte de encontrar una manera de aplicación de lo astrológico que tiene muchas ventajas, pues te ayuda a eso, ¿no? A construir un método y a entender una lógica. Por supuesto, lo que es natural es que en el posgrado, donde a ver, no las he contado, pero puedo dar 800 hojas de apuntes. O sea, que estamos Wow. hablando de que yo no voy a escatimar en dar información para poder hacer justicia a la complejidad del ser humano. O sea, ante todo, el enfoque terapéutico huye de la simplificación de lo astrológico y de lo psicológico. O sea, huye del no darnos cuenta pues de esa complejidad que no me quiero enrollar. Entonces, bueno, en el posgrado eso lo miramos con muchísimo más nivel de detalle, y en el monográfico es, por un lado, una muy buena forma de introducirse y una buena forma de adquirir la lógica. Lo que no es posible, y esto es importante para que la expectativa sea realista, es que toquemos todos los temas humanos, todas las problemáticas humanas, No, todas las es soluciones. imposible. Claro, porque si tú vienes al monográfico con un problema en concreto, sí que te voy a proponer soluciones concretas a tu problema en concreto, pero no, quizá no da tiempo de explorar otros problemas propios de personas que son muy mercuriales, porque hay más problemas. O sea, ojalá solamente tuviéramos las personas mercuriales ese problema, ¿no? O sea, hay muchos otros. Vale, entonces esa sería la diferencia entre el monográfico y el posgrado que iniciamos en una nueva edición en octubre. ¿Y hasta qué punto puede ser también interesante para entender mejor al otro o acompañarlo mejor en un proceso terapéutico, ¿no? Me refiero, por ejemplo, imagínate que alguien tiene una amiga o una hermana o la cuñada o quien sea que está pasando por un proceso de ansiedad. ¿Hasta qué punto también aprender astrología terapéutica me puede ayudar a mí como cuñada, amiga, hija, hermana, lo que sea, para acompañar mejor a la otra persona, ¿no? Pues en lugar de decirle, va, sonríe, estate alegre y ya está, Ya, pues a lo mejor la claro. persona no es el abordaje que necesita, ¿no? No, es que la gracia del monográfico y del posgrado es precisamente aprender psicología para evitar abusar de la psicología positiva o de algunos enfoques que son peligrosos, ¿no? Entonces, si alguien tiene ansiedad, pues entender qué es la ansiedad y entender lo que funciona. O sea, es eso. O alguien con depresión, alguien que esté abatido y apático y no sepa disfrutar de la vida, etcétera, no le puedes decir, oye, anímate, Ya. sonríe, que la vida es bella. O sea, no le puedes decir Oblígate a eso. salir, ¿no? Claro, Venga. es más complicado y requiere un tipo de sensibilidad que a veces por
esta cultura de la inmediatez, esta cultura de querer las cosas, las soluciones rápidas, pues ya simplificamos el proceso terapéutico bueno, la prueba es que ya no leemos ni libros, ya no vemos ni películas, o sea, ya cualquier cosa que sea mínimamente meterse de lleno y profundizar, no tenemos paciencia, que este es un problema social enorme, que incluso nosotros que venimos de una sociedad sin esta tecnología que nos hace estar continuamente bombardeados de estímulos, ya estamos en esta droga, ¿no? En esta droga de lo inmediato. Entonces, el enfoque terapéutico intenta recuperar un tempo, porque al final la realidad se percibe de forma diferente según con qué tempo vayas. Si vas muy acelerado, la vida la percibes de una forma muy diferente que si lo haces desde la calma, desde la tranquilidad, desde la paciencia, desde la humildad de no sé lo que te pasa, en vez de que ya he visto la carta y ya le voy a salvar la vida, o aparece por la habitación o lo veo en pantalla y ya le veo la cara y ya sé de qué pie cojea. No lo sé. O sea, ser más cautos, más prudentes y más humildes, ¿no? Porque ¿qué ocurre también con la astrología? Que nos endiosa a los astrólogos. Nos da una sensación de que, bueno, yo aquí domino el lenguaje de los dioses, del cosmos, y soy un intermediario, y como que te haces... Pues eso también es peligroso, ¿no? Entonces el enfoque terapéutico yo creo que es un baño también de agua fría, que relaja un poco la neurosis, ¿no? Astrológica, y da ese espacio terapéutico de encuentro con el otro y de comprensión con el otro, ¿no? Que también es lo que estabas comentando. Creo que algo maravilloso de la astrología es que permite aceptar la diferencia, permite aceptar de buen grado, comprender y adaptarse a personas que tienen otra forma de ser. Hay personas que son más saturninas, personas más lunares, más venusinas, más uranianas. Entonces, eso explica conflictos que va a haber naturalmente, ¿no? Pues mi mujer es leonina, pero tiene mucha energía en Virgo. Pues oye, pues las cosas las quieres siempre súper mega ordenadas. Y yo soy más sagitariano, soy más bruto, soy más tal, más torpe, más tal. Entonces yo ya sé que hay un conflicto inevitable entre nosotros y ya no me lo tomo como, uy, vamos mal, vamos... No, simplemente que ni yo le impongo ni ella me impone, que ella también sabe mucho de astrología, entonces ella no me impone Aleix, tienes que ser más... A ver, sí que me dice que sea más ordenado, pero que lo entiende, que yo voy un Claro, al poco... final hay una comprensión de fondo y un Sí. abrazar también al otro, ¿no? De decir, bueno, entiendo porque yo con tu carta haría lo mismo. Exacto, Esther con tu carta pues sería igual de claro, desordenada que tú. claro, Y tú sí, con la suya pues serías seguramente. igual de ordenado, ¿no? Al Sí, sí, final. estoy seguro que cambiaría muchísimo. Además, yo soy solo conjunto Neptuno, o sea, soy neptuniano, o sea, que es el colmo quizá cuando hablo de ciencia y todo eso no lo parece, pero yo vivo en el más allá, más que en el más aquí. Así que, bueno, que eso ayuda, por lo tanto, a adaptarnos a los demás, a convivir, a coexistir, a encontrar puntos de encuentro, etc. O sea que... Sí, a no imponer, ¿no? Y a saber ver la riqueza del otro, ¿no? De no hacer ese reduccionismo Reduccionismo. también en el otro, ¿no? De ¿por qué no es más así? O podría ser así. No, es que él es un ser complejo, con contradicciones, igual que yo. Yo, como tú has dicho, yo soy Virgo, pero soy muy neptuniana también. Entonces me paso el día ordenando, desordenando. No puedo evitar el caos, pero a la vez luego me pone nerviosa y luego lo tengo que ordenar, ¿no? Y así me paso el día. Y al final, pues cuando no sabía astrología, vivía peleada con mi parte desordenada o mi parte caótica o mi parte que de repente no sabe dónde está o cosas así, ¿no? Y ahora pues la abrazo, ¿no? La sonrío, ¿no? Y es esa parte de ese guiño de hacerle al otro también y a ti, pues, ya ha salido esa parte tuya, ¿no? Es como, en lugar de estar señalando con el dedo de, mira, eres así, no, bueno, también eres así, ¿no? Y Sí, creo que sí. la astrología es eso que da también, que favorece muchísimo las relaciones con las personas que tienes cerca, ¿no? Porque te vuelves como un ser más comprensivo, ¿no? Y juzgas menos, ¿no? En este sentido, ni quieres cambiar al otro, porque ya sabes cómo es, ¿no? Yo siempre le digo a Andrés, digo,
tú desde el principio sabías mi carta, Claro. así que yo no te he engañado, ¿no? Ya lo Ujú, viste, entonces iba ujú, todo en el pack, ¿no? ujú. Sí, sí, es que Así que, es como la genética. Si tú sabes que vas a heredar, o sea, si tú heredas unos rasgos de tu padre, de tu madre, de tu familia, pues, oye, pues vas a tener tendencia a... mm, Es una cuestión genética, no te lo tomas tan personal. Porque si yo vengo de un entorno donde todos tenemos ansiedad, ¿no? A nivel basal y tenemos esa tendencia a ansiedad, en vez de estar todo el día ahí en terapia, de no, tengo que ser una persona mm, y en un om constante, en paz, no, pues esa ansiedad la tengo y la voy a canalizar de forma que sea productiva, lo intentaré compensar, por mm, supuesto buscaré formas de combatirlo, pero me da tranquilidad. Y también hay una relación que yo hablo de genética entre genética y astrología. O sea, las cartas de los familiares suele ser muy parecida a la nuestra, ¿no? O sea que mm. también al final las otras variables como el ambiente y la genética sobre todo, yo creo que en algún momento en un futuro donde la astrología tenga un hueco en instituciones científicas, encontraremos que astrología y genética están mucho más vinculadas. Quizá, quién sabe, ¿no? Encontramos que algunos procesos responsables de mutaciones viven Mm. procesos condicionados por todo ello, aunque sea un misterio Sí, saber. hay cosas que se van heredando, ¿no? Por ejemplo, mi madre, yo y Zoe tenemos las tres Saturno conjunto a Plutón, por ejemplo. Ah, sí, wow. Cada una en un signo diferente, Wow. ¿no? Pero es... Sí, qué bueno. Sí, Pues esto, claro, esto ocurre cada 36 años, o sea, que chiripa el que haya coincidido, ¿no? Y mi madre, por ejemplo, tiene Sol conjunción Neptuno y mi padre Sol conjunción Neptuno también. ajá, O sea, qué casualidades que sí, ocurra esto, ¿no? O sea, esto... sí que es cierto que se hizo investigaciones para ver si realmente era así y antes, creo, de los años 50 se encontraba cierta herencia y luego no se encontró, ¿no? ujú, Entonces, hay quien dice que esto es porque la intervención dura del médico que provoca el parto rompe la herencia y bueno, hay otros que dicen que simplemente se ha estudiado bien y no hay simplemente el fenómeno de herencia y ya está. ujú. Pero bueno, que es muy interesante el ir puenteando lo astrológico con lo que está fuera, ¿no? Por eso, por ejemplo, estoy haciendo ahora una investigación sobre astrología y trastornos mentales, ¿no? Estoy ahí desde esquizofrenia, trastornos de la alimentación, depresión, ansiedad, bueno, hay toda una trastornos de la personalidad. Entonces es muy interesante ver cómo vamos a poder puentearlo para ir construyendo una astrología cada vez más basada en la contrastación y menos en refritos teóricos Ujú. y que se basa en eso, ¿no? En tal persona escribió esto, que a su vez lo tomó de otro lado y Ya, falta lo que se llama la inducción. O sea, hay mucha deducción y poca inducción. Es decir, basarnos en la experiencia, ver más. También el método terapéutico se basa en la experiencia. Es claro, más ir viendo pacientes, clientes, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, yo, por ejemplo, cuando hacía consulta también llegué yo a deducir muchas cosas, patrones y temas en la alimentación a través de hacer consultas y consultas y consultas de, mira, esto no me lo habían enseñado en ningún libro, pero es que yo me doy claro. cuenta que cuando ocurre esto, esto y esto, pasa lo otro, ¿no? Y luego lo vas observando y vas viendo si pasa en todos los casos, si no, por qué Claro. variantes hay, ¿no? Pero claro, requiere mucha práctica esto. Sí, y método, ¿no? Porque lo puedes hacer más cualitativamente caso por caso Sí. o más cuantitativamente a nivel de estadística, lo Mm. cual ya implica ver cuántos casos necesito, qué controles tengo que tener. Pero al final lo que queremos es eso, ¿no? Queremos que cuando hablemos de un arquetipo eso esté fundamentado por la realidad, no por un libro. Un libro no es un argumento. O sea, o alguien que lo ha dicho en un vídeo YouTube, o un Ya. gran sabio que en su momento lo dijo. O sea, al final somos humanos y podemos equivocarnos, pues evitemos o busquemos cómo evitarlo. Y yo creo que hay algunos métodos, con sus limitaciones, por supuesto, podemos mejorar. Por eso yo en el enfoque terapéutico intento basar en la medida lo que puedo, que no para nada es el 100%, basarlo lo máximo en la evidencia.
y eso en la consulta lo noto, porque no caigo en hacer una astrología demasiado teórica, demasiado basada en lo que en teoría debería ser, sino en lo que ha sido apoyado por la experiencia. He creado la teoría y me baso en la teoría basada en la experiencia, no en la teoría heredada del pasado. Entonces eso luego en la práctica, y es lo que intento explicar a los alumnos y a las alumnas, es decir, mira, esto es cierto, que es lo que pone en todos sitios, ¿no? Como la cuadratura, oh, un mal aspecto, súper negativo, tal. Pues a la hora de explorarlo es un aspecto muy vinculado con que dos planetas estén de forma muy evidente activos, muy estimulados y que sean fácilmente observables. O cosas así, ¿no? Y otras cosas ahora muy polémicas que no vienen al caso, pero que vaya, que tener esa práctica a mí en el posgrado me ha hecho ver, ¿no? unos resultados, igual que en consulta, que años atrás, sin este enfoque, no lo encontraba. Y entiendo que para el posgrado sí que hay que tener unas nociones básicas de astrología, Sí. por algo no se llama posgrado, pero en el curso monográfico también se necesita unas bases mínimas de astrología. Depende, con qué expectativa. Si tu expectativa es poder replicar lo que yo voy a hacer, sí que necesitas tener una base de interpretación. Si lo que buscas es autoconocimiento, comprender diferentes temáticas con sus respectivas soluciones, puedes hacerlo sin necesidad de... Yo recomiendo que esté el primer año, porque no me voy a parar en explicarte qué es un Marte en casa 7. No me voy a parar, porque quizá lo digo rápido, ¿sabes? No voy a ponerte a darte estructura, a explicarte un nivel, a hablarte de reglas de interpretación. No, vamos a ir al caso. Es que la terapéutica es un paso más allá. Una vez que tienes la teoría, una vez que sabes el lenguaje, es usar el lenguaje, ¿no? Primero aprendes el lenguaje, aprendes a escribir, la gramática, etcétera, y luego pues escribes libros, lees grandes obras. Esto es lo que es el posgrado, es la aplicación de un lenguaje que había que aprenderlo inevitablemente, y que en el posgrado y en el monográfico pues le voy a dedicar un 5% quizá de todo el tiempo, lo cual creo que es fundamental para poder llegar a las profundidades de lo que permite lo astrológico. Genial. Vale, Alex, pues mira, lo dejamos aquí, si te parece. Yo creo Muy bien. que, bueno, ha quedado claro, ¿no? Que puede Sí. aportar la astrología a la terapia y la terapia a la astrología. Y bueno, he visto por aquí que alguien ha hecho algún comentario, pero creo que han estado como muy atentos y eso me gusta porque a veces, que aprovecho también para decirlo, ¿no? Que muchas veces me preguntan, pues Sol, conjunción a Quirón en casa 9 y tal. Y bueno, si alguien ve este vídeo ya entenderá el por qué normalmente no suelo responder a estas preguntas, porque no conozco a la persona, me falta un contexto, no tiene un sentido pues hablarle a alguien y decirle pues que... Además no te dicen ni cómo lo puedo vivir ni nada, el Sol Quirón en tal y tal. Y esto es que no tiene ningún sentido. Y entiendo que hay gente que lo hace y algún día lo puedes hacer en formato divertido, como decir una frase suelta que te inspire eso que te están diciendo, pero desde la astrología terapéutica o desde la astrología psicológica no tiene ningún sentido porque hay que ver esto, el contexto, verlo cara a cara, hablar con la persona, preguntar, profundizar. Y agradezco, por ejemplo, que no haya habido este tipo de preguntas justo en este directo que estamos haciendo, ¿no? Sí, cierto. Porque al final veo que ha quedado como claro, ¿no? La profundidad de lo que estamos hablando, ¿no? Así que me parece... Genial. Bueno, Alex, pues muchísimas gracias. Quizás te vuelva a invitar un día de estos para hacer Encantado. Muy bien. Y bueno, muchísimas gracias y gracias a todos por estar aquí. Espero que se quede colgado en IGTV porque muchas personas me piden verlo después o repasarlo o lo que sea. Así que súper. ¿vale? Muy Muchas bien. gracias, Alex. Que disfrutes. Un abrazo a todos. Un abrazo. Chao.